Let me see if I've got this straight. God is big, like really big, but he's also in the small things. We can't see him, and yet he's incredibly close. His character never changes, but at the same time, we can't predict what he's going to do. He's got control over everything, but we can still make our own choices. He is all-powerful and good, but evil still exists in the world. He's a God of justice, yet he loves everyone and forgives anyone who asks. And all of that is supposed to make sense? Bueno, saludos a todos. Como siempre, encantado que están con nosotros participando, listos para escuchar la palabra de Dios, pero también en alabanza. Y para mis hermanos y hermanas en las redes sociales, espero verlos pronto. Un saludo para ustedes. Y si esta es tu primera vez, estamos más que encantados que estás con nosotros aquí en el día de hoy. Bueno, feliz Día de los Enamorados. Aunque nosotros como cristianos, como hispanos, latinos y americanos, no celebramos este Día de los Enamorados como lo celebraban en los mitos de los tiempos pasados. Y bueno, pues esto me llevó a mí a hacer un trasfondo sobre el día de San Valentín. Y encontré que había un San Valentín que era un cura en la iglesia católica. Y bueno, pues lo que él hacía cuando el imperio romano no permitía que los soldados se casaran, él iba y casaba a los soldados con la persona que ellos más amaban. Y bueno, pues él perdió su vida por hacer eso. Había otro San Valentín que también era un cura que no estaba afiliado con este San Valentín, y supuestamente él iba a la cárcel para dejar libre a los cristianos que estaban siendo perjudicados por el imperio romano. Y después busqué un poquito más de trasfondo y encontré que supuestamente la iglesia católica creó el día porque habían unas naciones paganas que estaban celebrando un día de fertilidad con sus dioses paganos, o querían crear un día para reemplazar ese día. También tenemos al dios griego, supuestamente dios falso griego, Cúpido, que también se celebra. Pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Que no podemos celebrar el Día de los Enamorados? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que todo día es un día que nosotros podemos honrar a Dios. No importa si los niños en el tiempo de Pascua quieren recoger los huevitos que tienen los dulces adentro, o si se quieren vestir en sus caricaturas favoritas, ir de casa en casa buscando sus dulces favoritos, o si van a comer pavo en el día que Inglaterra vino a los Estados Unidos para conquistar la tierra y básicamente aniquilar a todos los indios nativos de los Estados Unidos. Y comemos pavo y decimos feliz Día de Acción de Gracia. Lo que estoy diciendo, la cultura no define cómo nosotros alabamos y adoramos a Dios. Todo día es un día para honrar a Dios. Y este día es un día que nosotros celebramos la obra milagrosa de Dios por la manera que Él ama a través de nosotros. Que Él ama a nuestras esposas a través de nosotros. De manera que mi esposa me ama a mí. Dios me ama a mí a través de mi esposa. De la manera que Jesús nos ama a través de nosotros aquí en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Este es el Día de los Enamorados que nosotros estamos celebrando. El amor de Dios, porque Dios es amor. Jesús es Dios, Jesús es amor. ¿Estamos claros? Muy bien. Cada atributo de Dios determina cada aspecto de nuestras vidas. Todos los atributos que hemos estado compartiendo durante esta serie informan todo sobre nuestras vidas. No podemos saber cuál es el impacto de Dios sobre nuestras vidas si no tenemos una comprensión de quién Él es, si no comprendemos su naturaleza. Por eso nuestra prioridad número 1 es tener claridad sobre la identidad de Dios. Es vitalmente importante saber quién es Dios, cómo es Él, de la manera que Él obra, de la manera que Él afecta nuestras vidas, afecta nuestras relaciones, afecta nuestra autoestima, de la manera que nosotros nos vemos cuando nos miramos en el espejo, de la manera que Él influye, de la manera que nosotros operamos y de la manera que nosotros obramos y respondemos a Él en esta vida.
Esta es la razón por la cual que nosotros hemos estado desempacando estos atributos de Dios en esta serie. Esos atributos revelan quién Él es, la verdad y el amor de quién Él es. Hoy vamos a desempacar dos atributos: santidad y amor. Atributos que no siempre lo podemos entender completamente y no siempre sabemos exactamente cómo entender la armonía de estos dos atributos. Cuando nosotros empezamos a pensar en Dios, si decimos que Dios es, y ponemos un blanco, nos vienen muchas palabras a la mente. Quizás Dios es amor, Dios es bueno, Dios es eterno, Jesús. Hay tantas palabras que nos vienen a la mente cuando pensamos decimos Dios es. Pero la palabra que casi nunca se nos viene a la mente es Dios es santo. Santo y amor, teológicamente se pueden discutir que estos atributos no se llevan. Si no saben lo que es teología es el estudio de Dios. Teológicamente se hacen muchos debates que estos en realidad no encajan. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a pensar sobre la santidad de Dios, bueno, pues la santidad de Dios, cuando se enfrenta con el pecado, lo que sucede es que sale la ira de Dios. Y la ira de Dios elimina el pecado, da castigo, exterminación del pecado. Cuando entra la luz, no hay espacio para la oscuridad. Pero cuando empezamos a pensar sobre el amor de Dios, el amor de Dios extiende la gracia, que es gracia, que Dios nos da a nosotros lo que nosotros no nos merecemos. Y también el amor de Dios extiende misericordia, que Dios no nos da lo que sí nos merecemos. No podemos comprender el amor de Dios sin comprender primeramente su santidad. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que nos empieza a revelar su palabra. Estamos en dependencia de Dios para poder entender su palabra. Y cuando vamos leyendo y desempacando y desglosando y revelando la santidad de Dios y sabemos quién es Dios, algo empieza a ocurrir. Nos lleva a nosotros a una postura de reverencia, nos lleva a rodilla. ¿Por qué? Porque cuando entendemos la santidad de Dios, nos revela a nosotros cuán profundo, asqueroso es nuestro pecado. La realidad que estamos en rebelión. La realidad que nos hemos estado comportando como si nosotros fuéramos los dioses de nuestras vidas. Y eso nos lleva a nosotros a entrar en esta reverencia, en esta alabanza, cuando estamos en su presencia. También nos revela a nosotros cuán indignos nosotros somos de tener una relación con Dios. Cuando comparamos la santidad de Dios y el amor de Dios, es claro que hay una tensión. El amor de Dios nos llama hacia Él, nos atrae hacia Él, pero a la misma vez nos lleva a una postura de reverencia, de respeto, de temor, del conocimiento, de la honra y la gloria de Dios. Pero a la vez vivimos esta compasión, esta gracia, esta misericordia cuando nos encontramos con Él. La mejor ilustración que les puedo dar es cuando yo tenía como 18, 19 años. Rendí mi vida a Cristo a los 17, me bauticé a los 18, pero después las circunstancias de mi vida se me pusieron muy, muy difíciles. Llegué a un punto que estaba tan quebrantado en seguir a Cristo Jesús, que estaba en mi apartamento, apagué las luces, me cerré en el closet y empecé a discutir con Dios, una pelea con Dios. Hasta malas palabras me estaban saliendo. No a Dios, pero de tan enojado que yo estaba. No quería creer que mis circunstancias reflejaban lo que Dios quería para mí. Interesantemente, algo ocurrió. De la pelea, de la discusión, me llevó a una postura de reverencia, a reconocer quién es Dios. Y Dios me empezó a desempacar y recordarme quién Él era. Y me llevó a una postura de alabanza. Ven esa tensión del amor de Dios y la santidad de Dios. Dios constantemente nos llama a Él, pero también extiende esa gracia, esa misericordia. Hoy vamos a definir bíblicamente la santidad de Dios y el amor de Dios. Y vamos a mirar 3 versículos en particular que nos va a ayudar a nosotros a entender prácticamente
estos atributos de Dios, pero también revelar cómo prácticamente se aplican a nuestra vida. Y va a haber una invitación. Durante esto, quiero que piensen en esta invitación. No importa dónde encuentras en el día de hoy. Primeramente, considerar a Dios como nunca antes lo has considerado. Mientras que estamos leyendo estos versículos y desempacándolo, ponte a pensar cómo debo considerar a Dios de una manera que nunca lo he considerado antes. Quizás es una persona que va a decir, mira, pastor, esto no es para mí. No hay problema. Sigue viniendo. Sigue buscando de Dios. O quizás definitivamente esto te va a llevar más acerca hacia Él. A conocerlo a Él íntimamente, más de lo que lo conocías antes. Todos estamos en un camino hacia Dios. Aunque quieras algo con Dios o no, todos estamos en un camino a Dios. Él constantemente nos está persiguiendo. En reverencia a la palabra de Dios, te quiero pedir que por favor se pongan de pie. Como iglesia, todo mensaje está fundado en la autoridad de la palabra de Dios. Y mi deseo en el día de hoy es que mientras que leamos la palabra en el día de hoy, que el Espíritu Santo te vaya a revelar lo que Dios te está hablando a ti sobre su verdad y su amor. Éxodo capítulo 15, versículo 11 al 13. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los lleva a tu santa morada. Isaías 6, 1 al 7. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubría el rostro, con 2 se cubría los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tensas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Libro de Juan capítulo 3 versículos 16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. La palabra de Dios, por favor, tomen su asiento. Comenzamos con unas definiciones. Primeramente, amor. Dios se entrega eternamente en beneficio de los demás. Dios se entrega eternamente en beneficio de los demás. No tenemos que ser un teólogo o un pastor para saber que la Biblia frecuentemente habla del amor de Dios. Hay tantas explicaciones e ilustraciones del amor de Dios y cómo Dios revela su amor por nosotros. Yo frecuentemente digo que la Biblia es una carta de amor. Todo lo que Dios es fluye a través del amor de Dios. Dios nos ama, Dios es amor. Hasta la misma justicia de Dios fluye por su amor. Los otros días, Abigail quería visitar a uno de nuestros vecinos que tenía una hija. Y nosotros no llevamos mucho tiempo viviendo en esta vecindad, no he conocido a todos los vecinos, especialmente considerando la pandemia que nos encontramos. Pero ella quería ir a jugar en casa de esta amiguita. Y yo
le dije a ella que no podía ir. Yo no conozco a los padres de esa niña. Y ella se puso indigna, ella estaba más que enojada, cruzaba los brazos, me daba esa cara. No podía comprender que mi justicia venía por mi amor por ella. Yo la estaba protegiendo, mi hija, mi herencia. Yo quería estar seguro que ella siempre está protegida. Ahora, se le hizo bastante difícil de entender, pero eventualmente entendió. De la misma forma, Dios es con nosotros. Su justicia fluye de su amor por nosotros. Y tantas veces nosotros nos ponemos así con ese capricho porque queremos lo que queremos. Dios mío, ¿por qué? Y es porque yo te adoro, yo te amo. Yo te amo. Su justicia fluye a través de su amor. Ahora, la santidad es más complicada. Un poquito más complicado de comprender. Algunos teólogos dicen que la santidad de Dios es como la corona sobre su perfección. La santidad de Dios, Dios está separado del pecado y dedicado a su honor. Dios está separado del pecado y dedicado a su amor, a su honor. Dios es infinito. Su moral es perfecto. El pecado no lo ha contaminado. El pecado no impacta a Dios. Él es santo. Y cuando nosotros buscamos el trasfondo de santidad o de ser santo, la raíz de la palabra nos lleva a nosotros a la palabra separado. Que Dios es separado, no es igual. Él es infinitamente, perfectamente separado, distinto, único. Nada se compara con Dios. Una de las formas que me encanta más de describir a Dios es increado. O sea que nadie creó a Dios. Dios siempre ha existido. Padre y Espíritu Santo. En un amor, en esta danza de amor siempre ha existido. Único, increado, nadie lo creó, vive fuera del tiempo y del espacio. Yo me crié en Mayagüez, Puerto Rico. Y viví en una urbanización, se llama Mayagüez Terra. Y bueno, pues yo quería saber de Dios. Me criaba con mi abuela y yo pensaba, bueno, pues si quiero saber de Dios, pues hay que ir a la iglesia. En la urbanización había una iglesia que era una iglesia católica, se llamaba El Buen Pastor. Y me recuerdo el nombre del padre o del cura, el cura Tomás, tremendo hombre. Lo respeto mucho, él tenía gran cariño por mí. Y bueno, pues yo caminaba varias millas los domingos para ir para la iglesia. Imagínate este flaco trigueño, yendo para la iglesia solo. Y todas estas viejitas pensando, mira el nene de Luisa que hace aquí, solo. Pues yo iba, yo quería saber de Dios. Y rápidamente en la iglesia católica te dan catequismo y después te asignan un mentor. Bueno, pues esta pareja se fue asignada a mí, una pareja joven. Y me da pena cuando pienso qué fue lo que le ocurrió a ellos cuando se reunieron con este flaquito trigueño. Nos empezamos a reunir y de inmediato le empecé a tirar bombas. No intencionalmente, yo no sabía que eran bombas, pero si tú les hubieras visto la cara con las preguntas que yo le estaba tirando. Yo dije a ellos, bueno, ven acá. Si Dios es amor, si Dios está lleno de misericordia y gracia, bueno, pues ¿por qué no perdona a Satanás? Imagínate la cara de ellos. Ándate, ¿quién es este chamaquito? Y le decía otras preguntas. Toda pregunta que nosotros nos hemos hecho antes. ¿De dónde viene Dios? ¿De dónde viene Dios? Y ellos me decían, Dios viene de la nada. Ok, ¿quién creó la nada? Dios. Pues entonces, ¿de dónde vino Dios? Imagínate la frustración de esta gente. No se acaba esta hora. Pero, ¿por qué todos nosotros llegamos a ese punto que empezamos a ver a Dios bajo nuestra percepción? De nuestra percepción de la creación. Queremos ver a Dios basado en nuestro entendimiento, pero Dios no es creado. Nosotros no podemos, nuestros ojos consideran todo siendo creado. Dios no es basado en eso. Dios es perfecto, íntimo, eternamente infinito, eternamente separado, distinto y único. Porque Dios es santo, podemos estar seguros de su fiel amor. O sea que su santidad asegura la fidelidad de su amor. Lo repito de nuevo, su santidad asegura la fidelidad de su amor.
Esto nos lleva al impacto de su santidad y amor. Y quiero comenzar con el primer versículo que leí en Éxodos. Y lo que estaba ocurriendo aquí, primeramente, esto es un poema que escribió Moisés, o creemos que escribió Moisés. Y bueno, pues este es uno de los poemas más antiguos. Y ya Israel ya había visto el poder de Dios. Un poder que hasta que se sintieron miedo sobre el poder de Dios. ¿Y qué había ocurrido? Dios envió las 10 plagas que representaban la derrota de los dioses más poderosos de Egipto para liberar a los hebreos, que iba a ser el pueblo de Israel, de ser esclavos de Egipto. Y bueno, pues finalmente el faraón se arrepintió y dijo, dale, váyanse. Pero ¿qué pasa? Una vez que se fue, se arrepintió porque, ¿quién iba a ser los esclavos de Egipto? ¿Cómo vamos a comer? ¿Quién va a hacer la construcción? Ellos son nuestros esclavos, no lo vamos a hacer nosotros. Y bueno, pues se arrepintió y dijo, voy a buscar al ejército y vamos a ir a buscarlo. ¿Y qué pasa? El futuro pueblo de Israel se encuentra entre una espada y una pared. Básicamente está el mar al frente de ellos y está el faraón a punto de azotarlos. Y bueno, pues ¿qué hace Dios? Abre el mar de las aguas, deja que Israel pasa. Después viene los soldados de Egipto y el mar se los traga. ¿Cómo va uno a combatir con Dios cuando Dios controla toda la creación? Y ahí esto fue que podemos entender que inspiró las palabras de Moisés. ¿Quién, Señor, se te comparará entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. La respuesta es, nadie se compara con Dios. No hay poderes, potestades, autoridades, reinos, personas. Nada se compara con Dios. Pueden ver la santidad de Dios. Pueden ver a la vez el amor de Dios al rescatar al pueblo de Israel. Y por eso es que vemos en Éxodo 15:13, por tu gran amor guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Escúchame bien. Hay tantas fuerzas que están combatiendo con nosotros en el día de hoy. Fuerzas del COVID, fuerzas del gobierno, fuerzas de implicaciones de la economía, fuerzas que tienen que ver con su familia, en sus hogares. Tantas fuerzas que están combatiendo contra ti. Pero les quiero recordar algo. Ninguna de esas fuerzas tropiezan a Dios. Ninguna de esas fuerzas pueden combatir contra la soberanía y el amor de Dios. Dios, como quiera, lleva a cabo su bondad que constantemente se mueve por nosotros. Dios es perfecto, infinito, eternamente separado, distinto, único. Porque Dios es santo, podemos asegurarnos de su fiel amor por nosotros. Y ahora, así es de la manera que la santidad del amor de Dios impacta a nuestros fracasos personales. Quiero ser bien honesto con ustedes sobre algo personal en mi vida. Dios ha demostrado su amor a través de muchos éxitos en mi vida. Todo éxito en mi vida tiene que ver por la fidelidad y la gracia de Dios, punto y finito. Pero donde yo más he conocido el amor de Dios ha sido a través de mis muchos más fracasos. Las veces que me caí de cara, y fueron muchas. Y ahí fui que conocí la profundidad de la gracia y del amor de Dios. Que lo pude conocer a Él como Abba. Que aunque yo estaba en rebelión, aunque yo no hacía las cosas que sabía que tenía que hacer, aunque me caí, me di duro, Él como quiera estaba ahí amándome a través de eso. Ayudándome a entender su soberanía y su gracia y su amor. Ahí es que más. No importa tus fracasos. No importa dónde te encuentras, lo que has hecho, lo que estás haciendo. Él está ahí esperando recibirte a ti donde te encuentras. No importa lo que has hecho. ¿Estamos claros? Para ilustrar el impacto sobre los fracasos, quiero compartir con ustedes. Bueno, ya compartí lo de Isaías.
Y eso fue una visión que Isaías estaba teniendo. El encuentro que Isaías tuvo no fue un encuentro físico con Dios, es una visión que él tuvo. Y los serafines, los ángeles celestiales que tenían gran poder, estaban gritando en voz alta: Santo, Santo, Santo. Interesante que no gritaron amor, 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 gracia, 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 misericordia, misericordia, misericordia. No, dijeron Santo, Santo, Santo. Y me pregunto, ¿por qué no lo dijeron solamente una vez? ¿Por qué no lo dijeron 4 veces? Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un Dios, 3 personas, amor perfecto que siempre ha existido fuera del tiempo y del espacio por toda la eternidad. Y esa es la razón por la cual que Dios nos ama, porque nos ama. Él es amor, amor perfecto entre sí mismo. Imagínate Isaías al ver esto, a enfrentar la santidad de Dios. Aquí quedé yo, triturado, me van a exterminar, con un miedo, sabiendo que viene una condena. Y él grita: ay de mí, que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Nosotros respondemos de esa manera. Respondemos con una reverencia con Dios de esta manera, reconociendo mi quebrantamiento, quién es Dios, cuán santo Él es, cómo es que su santidad informa de la manera que yo me comporto, cómo respondo a los demás, las demás personas que son creadas en la imagen de Dios. La realidad es que Dios siempre está presente, aunque tú no lo ves o no, Él siempre está presente. Nosotros respondemos de esta manera. Pero inmediatamente vemos la gracia y la misericordia de Dios. Isaías 6:5. Isaías 6:7. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. De inmediatamente que él reconoce su quebrantamiento, reconoce su asquerosidad, reconoce la santidad de Dios y su quebrantamiento, de inmediato vemos la justicia, la santidad y el perdón que se transfiere a través de una brasa. El amor de Dios se mueve inmediatamente al momento que él reconoce su quebrantamiento, al momento que él reconoce su necesidad de ser salvo. Todos tenemos que llegar a un punto de reconocer nuestra necesidad, de nuestra condición, de nuestra rebelión, de cómo constantemente estamos escogiendo más lo que Dios creó en vez de Dios mismo. De la manera que deseamos mucho más lo que Dios creó en vez de Dios mismo. Dios inmediatamente transfiere en Jesús justicia, santidad y perdón. Dios es perfecto, infinito, eternamente separado, distinto, único. Porque Dios es santo, podemos estar seguros de su fiel amor. ¿Cómo es que la santidad y el amor impacta nuestro futuro eterno? La clave es Jesús. Dios es perfecto, infinito, eternamente separado, distinto, único, en carne y hueso. Jesús entra en este mundo que está infectado, contaminado, espiritualmente decaído, y entra para estar con nosotros, para enseñarnos, para sanarnos, para hacer milagros y transferir su santidad a nosotros. Eso es lo que ocurrió en la cruz de Calvario. Juan 3:18 lee: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha estado condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Espérate, ¿me estás diciendo que si yo no creo y sigo a Jesús estoy condenado? Sí. ¿Qué te va a proteger de la santidad de Dios? Si la ira de Dios sale cuando la santidad de Dios se enfrenta al pecado, pues ¿quién te va a salvar de eso? Pero ¿y la gracia y la misericordia de Dios? Dios es amor. Sí, el amor es Jesús. Y Él no te va a obligar a entrar en una relación con Él.
Él no te va a obligar a recibir la gracia de Dios en Jesús. Tú tienes que estar dispuesto primeramente a reconocer tu quebrantamiento, tu necesidad de un Salvador y que Jesús es ese Salvador. Y Él va a ser fiel de protegerte de la santidad de Dios. Porque va a pagar por el precio de tus pecados. Lava tus pecados. Y ahora tú eres santo porque Jesús es santo. Juan 3, 16 al 17. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No vino a condenar al mundo porque ya el mundo estaba condenado. Viene el amor. Él desea que nadie se pierda, que nadie se pierda. Que nadie esté en separación eterna de Dios. Él es perfecto, infinito, eternamente separado, distinto, único, porque Dios es santo. Podemos estar seguros de su fiel amor. Todas las mañanas yo bajo al basement de la casa de nosotros, el sótano. Y ahí es que empiezo a preparar el mensaje. Sigo preparando el mensaje. Y Abigail es siempre la primera que está lista, porque para ella siempre quiere irse con su papá. Manejamos 2 carros diferentes, yo llego más temprano. Y ella se sienta en el asiento del frente, con una nena grande, y ese es el tiempo de papá y hija. Y ella es muy inteligente y ella siempre me hace unas preguntas tan profundas. Y ella empieza a hablar, me dice, papá, qué raro que siempre está lloviendo y está frío. ¿No se supone que esté lloviendo más en la primavera? Yo digo, sí, Abigail, tienes razón, se supone que típicamente. Y después me puse a pensar en voz alta y yo dije, y este es el tiempo que, bueno, pues que cuando hace frío, está lloviendo, que a la gente no le gusta venir a la iglesia. Y ella me dice, y papá, ¿por qué es así? Y yo tengo que dar una respuesta buena, ¿no? Es bien inteligente, ella se recuerda de todo. Entonces yo me puse a pensar y yo dije, tu prima, ¿tú crees que tu prima me ama a mí como tú me amas? Dice, no, papi, ella no te ama como yo te amo. ¿Y por qué tú piensas que eso es así? Bueno, papi, porque ella no ha experimentado tu amor de la manera que yo lo he experimentado. Ella no ha sentido ese amor, ella no ha compartido contigo de la manera que yo he compartido contigo. Ella no te conoce como yo te conozco, papi. Y yo dije, tienes toda la razón. Yo digo, mi amor, muchas personas no conocen a Dios de la manera que tú conoces a tu papi. Pero si conocieran a Dios de la manera que tú conoces a tu papi, nunca perderían la oportunidad de alabarlo a Él, de escuchar de su palabra, de estar en comunidad. Si amaban a Dios de la manera que tú amas a tu papá. No quiero juzgar a nadie, pero los quiero animar que conozcan a su papá. Fuiste creado para Él. ¿Estamos claros?